Los ácidos nucleicos son biopolímeros, los cuales están formados a partir de unidades llamadas monómeros, que se conocen también como nucleótidos. Estos nucleótidos se forman a partir de la unión de un azúcar de tipo pentosa. Con esto queremos decir que tiene 5 átomos de carbono, ácido fosfórico y de una base nitrogenada, en la cual podemos encontrar las bases purinas con 2 anillos, como lo son la guanina y la adenina, y las bases pirimidínicas con un solo anillo, como lo son la timina. Esta solo lo localizamos en el ADN, la citosina y el uracilo. Este último solo lo encontramos en el ARN. En la estructura de los ácidos nucleicos, estas bases deben ser complementarias y unidas mediante puentes de hidrógeno. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar unidas a la adenina con la timina mediante 2 puentes de hidrógeno, la guanina con la citosina con 3 puentes de hidrógeno y la adenina con el uracilo. Los nucleótidos se unen a través de enlaces fosfodiéster, formando así un enlace en donde un fosfato unido al azúcar pentosa se une en la posición del carbono 5 del azúcar, quedando en los extremos libres el carbono 5 y el carbono 3, marcando así el sentido de la cadena polinucleótida. El ADN, también llamado ácido desoxirribonucleico, es la molécula de la vida, ya que contiene toda la información necesaria para el funcionamiento celular, además del establecimiento de los caracteres específicos de una especie o individuo. Esta es constituida por una doble cadena de desoxirribonucleótidos. En cada hebra podemos encontrar uniones covalentes de desoxirribosa, la cual es un azúcar y una molécula de fosfato. Cada azúcar está unido a las bases nitrogenadas, las cuales siempre las vamos a encontrar en el centro, y pueden ser purinas como lo son la adenina y la guanina, o pirimidinas como la timina y la citosina. Estas 4 bases se unen por medio de puentes de hidrógeno. Por consiguiente, al unirse las bases tienen que tener una complementariedad específica para determinar sus uniones. Mencionado esto, la adenina se empareja con la timina y siempre estarán unidas mediante 2 puentes de hidrógeno, mientras que la guanina se empareja con la citosina y estarán unidas por 3 puentes de hidrógeno. A la unión del grupo fosfato, la desoxirribosa y la base nitrogenada se la llama nucleótido, los cuales se unen entre ellos mediante enlaces fosfodiéster, dando así un ADN. Las cadenas del ADN son antiparalelas. Esto quiere decir que las 2 cadenas del ADN corren en sentido contrario y los extremos del polinucleótido son distintos. El grupo fosfato está unido al carbono 5 de una desoxirribosa y ésta se conecta al grupo hidroxilo del carbono 3 de una molécula de desoxirribosa, haciendo que los azúcares se unan y sean sucesivos. Con esto podemos decir que las 2 cadenas de polinucleótidos de una molécula de ADN corren en sentidos opuestos. Una cadena lo hace del carbono 5 al carbono 3 y la cadena complementaria lo hace del carbono 3 al carbono 5. El ADN se replica de manera fina y regulada y con la participación de una gran cantidad de proteínas, pero la replicación solo ocurre una sola vez en una célula. La longitud del ADN mide 1.8 metros cuadrados, por lo cual se tiene que compactar para caber en el núcleo. Vemos al ADN como una cuerda. El primer nivel de compactación, nucleosoma, 10 nanómetros. El nucleosoma es como un balón que está formado por 8 proteínas que son histonas. Es decir, vemos a las 8 histonas como canicas que al juntarse formarán un balón que será el nucleosoma. Las histonas son 2 histonas llamadas H2A, 2 histonas llamadas H2B, 2 histonas llamadas H3 y 2 histonas llamadas H4. El ADN se irá enrollando alrededor de cada nucleosoma dándole 2.5 vueltas. Es decir, la cuerda se enrollará en el balón dándole las 2.5 vueltas. Entre cada nucleosoma habrá una histona llamada H1 que sirve de sostén. Segundo nivel de compactación, solenoide o fibra de 30 nanómetros. El enrollamiento de 6 nucleosomas y 6 histones H1 en forma de espiral. Tercer nivel de compactación, bucles, 300 nanómetros. Son como las montañas rusas formadas de solenoides. Recordemos que los solenoides están formadas por 6 nucleosomas y 6 histones H1. Cuarto nivel de compactación, fibras de espirales, 700 nanómetros. Aquí se ven a los bucles, que los bucles son un conjunto de solenoides, que los solenoides son un conjunto de 6 nucleosomas y 6 histonas H1. Y finalmente tenemos al cromosoma. Para comenzar, tenemos que saber que el ARN es un polímero de ribonucleótidos. Es similar al ADN, solo que las cadenas de estos generalmente son monocatenarias, carecen de la estructura helicoidal y el apareamiento entre las bases nitrogenadas uracilo, citosina, que son bases pirimidínicas, y la guanina y adenina, que son bases purínicas, es complementario y antiparalelo. Los nucleótidos están unidos por enlace fosfodiéster 3 y 5 y su azúcar es ribosa, que contiene un grupo hidroxilo en el carbono 2, lo que lo vuelve susceptible a hidrólisis alcalina.
Es importante reconocer que existen muchos tipos de ARN los cuales cuentan con las siguientes características y funciones. El ARN mensajero contiene un 7-metilguanosina trifosfato en su extremo 5 para su estabilización y transporte del núcleo al citosol y evitar su degradación. Actúan como intermediarios transportando la información desde un gen hasta el ribosoma, es decir, trabaja como plantilla o patrón para la síntesis de proteínas. ARN de transferencia forma una estructura que se parece a una hoja de trébol que posee ribotimidina, dihidrouridina, pseudouridina e hipoxantina. Transportan aminoácidos a los ribosomas y se aseguran de que sean incorporados a las posiciones apropiadas en la cadena polipeptídica en crecimiento en el ribosoma. AR nuclear pequeño tiene la característica de ser cadenas pequeñas de ARN de una longitud promedio de 150 nucleótidos que participan en el empalme y las reacciones de modificación que suceden durante la maduración de los precursores de ARN. MicroARN es monocatenario de una longitud de entre 21 y 25 nucleótidos y su función es que participan en la regulación de la expresión génica. El RNA ribosomal tiene componentes complejos para llevar a cabo la síntesis de proteínas. En este tipo de RNA existe una diferencia entre las subunidades de las células eucariotas y procariotas. En las células eucariotas encontramos las subunidades 28, 18, 5.8 y 5. Esta última la comparte con las células procariotas, pero se añaden en las células procariotas las subunidades 23 y 16. Con los fármacos se atacan a las bacterias por medio de estas dos últimas subunidades, y así evitamos dañar las células del cuerpo humano. El ARN de interferencia es el encargado de inhibir la expresión de genes. Es un mecanismo natural para el silenciamiento posttraduccional de genes específicos. Es una respuesta biológica de RNA bicatenario y se encarga de mediar la resistencia a los ácidos nucleicos patógenos, tanto endógenos como exógenos, y regula la exposición de genes codificados de proteínas. Un gen es la secuencia de DNA que contiene la información requerida para codificar una molécula de RNA, y si esta corresponde a un RNA mensajero, poder sintetizar una proteína. Es la unidad fundamental de la herencia y gobierna las características de un rasgo en particular. Cada gen se localiza en un sitio específico del cromosoma al que llamamos locus. Las partes del cromosoma son la región codificadora, que contienen los nucleótidos codificantes, los exones, y los no codificantes, los intrones. Pero también podemos encontrar al promotor, que es el que inicia la transcripción y señala a partir de qué nucleótido debe transcribirse el gen. Las secuencias reguladoras son las que determinan cuándo debe transcribirse y cuántas veces debe hacerlo. Existen dos tipos de reguladores, los amplificadores y los inhibidores. Por último, cerca del extremo 3' del segmento codificador, el gen posee un tramo de DNA denominado secuencia de terminación. Este marca la conclusión de la síntesis de RNA. El genoma humano consta aproximadamente de 25.000 genes que dan lugar a 1 millón de proteínas. Entre los seres humanos compartimos aproximadamente el 99% de nuestro genoma, mientras que solo el 1% o menos es diferente, lo cual nos da un fenotipo distinto. El poliformismo es aquello que hace que seamos diferentes, mientras que un alelo es la forma alternativa de un gen. Existen diferentes tipos de genes, los estructurales, reguladores, adaptativos, dominante, recesivo, los ligados al sexo, los autosómicos, los de mantenimiento. Estos son expresados en todas las células para funciones básicas del metabolismo. Los de tejidos específicos, los que codifican para proteínas, para RNA de transferencia y para RNA ribosomal. Por otra parte, también existen los pseudogenes, que son copias no funcionales de genes que carecen de secuencias reguladoras. Partes de los cromosomas eucariotos se van a componer de dos cromátides hermanas que se componen a su vez de un brazo corto, que es el brazo P, y el brazo largo, que es el brazo Q. Estas se van a estar uniendo en el centro por el centrómero, y también vamos a tener al telómero. Los telómeros son los extremos de los cromosomas cuya función es brindar la pérdida de secuencias. Estos en el ciclo celular son los que provocan la muerte celular. ¿Qué es un alelo? Un alelo son las versiones alternativas de un gen. Es una secuencia concreta de DNA situada en el locus. Cada individuo va a tener 2 alelos en el locus. Si son idénticos se les denomina homocigoto, pero si los 2 alelos son diferentes se les va a denominar heterocigoto. Nomenclatura de los genes. Los genes se deben describir con letras minúsculas y cuando nos dan a la proteína resultante, solo la primera letra del gen debe de ser mayúscula. En algunas ocasiones podemos encontrar escritos a los genes con todas sus letras mayúsculas.